Hey, ¿qué tal? Como los sábados habitualmente pues no subo contenidos concretos para el canal y suelo utilizar algunas de las intervenciones que haya tenido en algún medio, pues es lo que os traigo hoy. En concreto os traigo dos intervenciones. Una primera para Negocios TV con José Bizner, que estuve el pasado jueves, en el que conversamos sobre la actualidad económica, política también, sobre la deuda, sobre lo que significa ese control social que se nos plantea en el futuro inmediato, de todos estos temas. Espero que algunos de ellos os sean interesantes. Yo la verdad es que hablar con José es algo bastante fácil y que además quedamos en que volvería a pasar por este canal. Y el segundo vídeo, la segunda intervención es en este caso en 4, en el programa Horizonte con Iker Jiménez, en el que comentamos, se me pidió que hablase pues de la amnistía, de algunos temas alrededor de todo eso, pero bueno, yo de estos temas no es que no quiera hablar, sino que considero que muchas veces ocupan la ventana de Overton, como sabéis y como he explicado en el canal, y que se deja de focalizar en los verdaderos problemas, bueno, o problemas que yo considero todavía más importantes que este, que es importante y que pone en juego a muchísimas cosas que tienen que ver con la seguridad jurídica de este país y la Constitución. Pero sin embargo, como todo el mundo ya está opinando de esos temas, pues considero importante aplicar algún que otro concepto. Os recomiendo que este vídeo lo veáis en cuanto salga, lo veáis todo, completo, porque habitualmente, bueno, los contenidos sobre todo que tienen que ver con Mediaset o con los medios tradicionales, Negocios TV no, pero los otros sí, suelen pedir que el vídeo quede baneado, eliminado, porque he utilizado imágenes en las que salgo yo exclusivamente, porque yo solo pongo mis trozos, y que para ellos pues eso es contenido suyo y tengo que quitarlo de mi canal y normalmente pues hacen un strike y me lo quitan, con lo cual o lo ves ahora o probablemente en unos días o semanas ya no se podrá ver. Me parece absurdo, pero bueno, es lo que hay. De todos modos, seguramente en gran medida el descenso en el uso y en la, digamos, en la audiencia que tienen los medios tradicionales, parte de todo ese problema es que no han entendido qué significa que se difunda tu contenido, aunque sea en otros canales, y aunque tú no percibas por eso algún tipo de ingreso. El ingreso te viene de forma secundaria por otro lado, pero bueno, eso es un tema que ya hablaremos. Por cierto, simplemente recordaros que este lunes tenemos directo. El lunes será un directo con Manuel Llamas, es alguien que sabe mucho de economía y que además es muy crítico con algunos de los elementos económicos con los que ahora mismo estamos tratando y que nos están pasando y que tiene una capacidad de visión, una, una claridad sobre lo que significan nuestros impuestos, lo que significa la deuda, lo que significa el escaso crecimiento de algunos países y el por qué esos países no crecen, por ejemplo, el nuestro. Y con respecto a algunas cosas que me han sucedido en los últimos tiempos, que las explicaré más adelante, y seguramente las tendré que explicar pues, en algún directo, quien dice, o los que me seguís por Instagram, pues os lo recomiendo, porque allí normalmente dejo alguna reflexión corta, o los que también en TikTok, a veces ahí dejo alguna cosa, estamos probando, pero básicamente en Instagram y aquí. Y es que estoy empezando a percibir, a notar una presión importante sobre mi propia actividad y con respecto a lo que digo y cómo lo digo, y hay quien a eso pues parece que no le está gustando y me están buscando las cosquillas por todos lados. No tengo cosquillas, lo cual va a ser complicado. Pero bueno, en todo caso te encordian, te cansan, pero es tiempo que se pierde, mucho tiempo que se pierde. En todo caso eso ya lo iré comentando en su día a medida que avancen y a medida que me los vaya quitando de encima. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Os dejo el contenido, espero que os guste, nos vemos pronto. 6 de la mañana está con nosotros Marc Vidal, CEO de All Rework, bienvenido. Un gusto estar aquí. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Tenemos el mundo en descomposición, pues no hablan de España, pero el mundo entero. ¿Qué está pasando? Yo creo que es que lo que se ha hecho durante los últimos años, aparte de los experimentos, ¿no? Obligados o no, eso yo ahí no entro, desde los últimos años, lo que está haciendo es amortiguar sucesos, ¿no? Es decir, a medida que va pasando el tiempo, ese amortiguador social, político, económico que tenemos, que se ha ido acomodando a diferentes situaciones, claro, al final ese amortiguador cede. O sea, hay un momento en el que ya no puede amortiguar tan bien y se van acumulando los problemas. Entonces esos problemas que se van acumulando, poco a poco, nos van a ir explosionando uno detrás de otro o de forma unísona, no lo sé. Pero la cuestión es que el mundo ahora mismo está en una situación compleja
para comprender exactamente para qué son algunos sucesos, es decir, qué se puede obtener de todo ello. Sinceramente creo que estamos muy lejos de poder obtener nada bueno, fundamentalmente porque se ha maquillado, se ha cambiado la semántica de algunas cosas que significaban una cosa hace 5 años y ahora significan otra. Pero de todos modos creo que todo persigue un objetivo, que es el de generar un control absoluto sobre todos nosotros, que al final es, si vas viendo las operativas, ¿no? Hoy hablabas de Europa, ¿no? Y si Europa va a decir algo o no con lo que se acaba de saber hace unas horas aquí en España. Creo que hará poco, porque realmente a Europa lo que le interesa fundamentalmente es el control. Y por eso también ayer, que es muy curioso que todo sucediera ayer, se puso en marcha con el acuerdo parlamentario en Europa y también de los grupos parlamentarios que pertenecen allí, de que se ponga en marcha la identificación digital para todos los ciudadanos de Europa, y eso es muy grave. Pero fíjate que está totalmente oculto en la fotografía. Decía Lorenzo Ramírez ayer o anteayer en Twitter, primero genera el caos para luego ya generar tu orden que quieres generar. Es exactamente lo que estás diciendo. Es exactamente eso. Es decir, el desorden que se ha ido implementando, yo creo que quirúrgicamente, ¿no? A partir de hechos concretos, y si esos hechos concretos, no digo que los hayan organizado ni que los hayan provocado, digo que ya que van apareciendo, hay un manual que dices, cuando tengas un problema sanitario, haz esto, cuando tengas un problema con una guerra cerca, haz esto, cuando tengas un suceso que aparentemente solo podemos tomarlo por la arista, tomémosla bien, ¿no? Es decir, vamos incorporando problemas para que al final la ciudadanía comprenda algunas decisiones que son por nuestro bien, ¿no? Y la cesión de privacidad o la cesión de nuestra libertad individual a cambio de una seguridad hipotética, que si lo analizamos bien de seguridad nada, pero bueno, eso es lo que al final nos están planteando. Decías el DNI digital que no iba a salir. ¿Te he entendido? He dicho que sí que va a salir. Ah, que sí que va a salir. No, ayer lo dijeron. No tienes ninguna duda. No, ayer. Por eso, que ya lo han anunciado, pero sobre todo que no hay quien lo pare, eso. No se puede parar, y además es que dices... Y va unido a Enbridge y va unido también a todo el movimiento de euro digital. No se entiende el DNI digital sin un euro digital. De hecho, ya lo plantea la ONU esto, ¿eh? Pasa que en cuanto decimos ONU, ya sabes que te va a salir debajo del vídeo cuando lo pongáis en diferido. O sea, organización. Te va a salir que este vídeo no se puede promocionar porque ha salido la palabra ONU, que es una cosa sorprendente. Pero en todo caso, la ONU ya lo hizo hace unos días, que planteó que su plan de todo el programa de identificación digital global, planetario, todos ahí con un certificado que diga quiénes somos, o sea, traqueable, ¿no? Que tendrá todo el trazo exactamente de lo que haces y las relaciones que tienes con la administración o con la empresa o con el mundo económico, social o político o en el supermercado, todo eso ligado al proyecto de Enbridge, que es al final el que todos los bancos centrales, que ahora mismo ya son 9 o 10 los que están metidos en ese proyecto, fundamentalmente del sudeste asiático, algún país árabe, ya Europa dice que le parece bien esa convergencia de datos que puede ofrecer las CBDC globales, ¿no? Nuestro euro digital, todo eso lo cruzas. Y cuando detectas quiénes están en esa movida, que es la propia ONU, que es Davos, ¿no? Que es el World Economic Forum, que es la Fundación Gates, que están todos ahí diciendo que es muy importante que tengamos una identidad digital, que eso mejorará nuestra vida, sales ahí a la calle y ni Dios sabe de todo esto, nada, nadie sabe que dentro de 4, 5, 6 años como máximo tendrán todos sus movimientos personales, económicos, sociales, relaciones políticas, todo estará vinculado en algún lugar, y si alguien lo quiere saber solo tendrá que apretar un botón, y sin apretarlo también lo tendrá, y esa es la pérdida, yo creo que es la maquinaria más sofisticada jamás creada por la humanidad para control, para crear una dependencia social enorme a cambio de una hipotética seguridad, que es la que van a vender, ¿no? Tranquilo, que todo esto es fundamentalmente para que a usted no le pase nada. A cambio, esas grandes empresas van a tener una trazabilidad que decías antes perfecta del usuario. Vas a saber perfectamente a qué hora nos levantamos, qué hacemos, dónde miramos, qué tocamos, qué vemos en el móvil, hacia dónde. Decir, va a ser una máquina perfecta para que además quien esté en contra de ese modelo de control se salga del sistema. Vaya a pedir un seguro, ¿no? Pero es que tú estás en contra del sistema. No puede ser. ¿Qué seguro? De la manera que Black Mirror, 1984 de Orwell, se han quedado en nada. Se han quedado en Disney. O sea, eso al final es un cuento que le explicaremos a los niños.
realmente el problema es que no solo es que te puedan vender en un momento determinado lo que ellos consideren, porque sabrán lo que vas a querer, ¿no? Incluso antes de que tú... pero es que no podrás elegir. O sea, ahora mismo nosotros podemos elegir. Yo puedo elegir si le cedo o no los datos a alguna compañía, me quedo medio fuera de la norma, ¿no? De lo que es habitualmente el ámbito de relaciones de las personas, pero puedo elegir. Pero es que dentro de muy poco ya no podré elegir, y es que nadie va a hacer nada para que eso no sea así. Quedar fuera del sistema significará tu muerte civil. O sea, no podrás interactuar con nada. Dice, no, es que yo las CBDC, el euro digital no lo pienso aceptar, yo seguiré con mi efectivo. Perdona, no podrás. Primero porque tus impuestos solo los podrás pagar así, las subvenciones solo las podrás recibir así, cuando trabajes para la administración solo podrás cobrar así, y es más, tarde o temprano te dirán que las interacciones empresariales se tienen que hacer con un euro trazable. Al igual que ahora te dicen que tú no puedes ir a ninguna tienda y pagar con más de 1.000 euros nada. ¿Quién iba a decirnos hace 5 años que iba a ser fraude fiscal llevar 1.001 euros y pagar con ello en algún lugar? Es decir, ¿cómo va a ser eso? Eso es dinero. Pues chico, eso es la realidad actual, es fraude fiscal, te metes en un lío. En este entorno, ¿cómo van a cambiar también los negocios? Porque va a ser tan sencillo. Es decir, hablamos de un problema de empleo, ¿no? Pero el problema de empleo no ha hecho más que empezar. Es decir, en un momento en el que ese control social llegue y se repartan las paguitas, ¿no? Las pagas para decir, oiga, si ya hay suficiente crecimiento económico e ingresos del Estado como para mantener esto solo con las empresas, con lo que saben de nosotros. Y todo el dinero es digital, ¿qué necesitamos? Gente que consuma, no gente que trabaja. Claro, no, es que es la confusión del desconocimiento sobre la materia económica, que por desgracia en este país, por ejemplo, este es uno es en el que nos movemos, es muy evidente. Es decir, la gente confunde gasto con inversión. Tan simple como eso. Es decir, hay quien incluso dice que el PIB depende del consumo, del gasto. No, el PIB depende de lo que se produce, y esa producción luego genera capital, y a partir de ahí pues vamos partiendo, ¿no? Pero el consumo como tal no es PIB. O sea, otra cosa es que participe en alguna de las transacciones intermedias para generar algún PIB, o por lo menos para fabricar lo que vas a consumir. Entonces ese asunto lo que acaba trazando, lo que acaba estructurando es un mundo, que yo creo que es al que vamos, de una enorme dependencia, que está diseñado especialmente para que cuantos más dependan, menos agresivos sean con el poder, porque si tú tienes una dependencia notable de un subsidio, de una ayuda, de una dependencia, de un complemento a tu manera de vivir, suficiente para que estés más o menos tranquilo, no te vas a enfrentar en ningún caso a quien te lo está proporcionando, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, hay datos que son demoledores y que no se tratan. Estamos ahora con la ventana de Overton aplicada a la amnistía, a no sé qué y tal, pero no, nadie está tratando, por ejemplo, ya no solo lo del euro digital, nuestra pérdida de privacidad, porque eso parece que está en un entorno de reflexión muy lejana, ¿no? Es decir, gente eso no les interesa, les importa cero. Pero hay otro mucho más claro. En este país ahora mismo hay 3 millones de personas que que tienen problemas para pagar el lugar donde viven, ¿no? 3 millones de personas, un montón de familias que cada mes, como no llegan al pago, o cuando llegan al pago, pasan directamente durante el resto del mes a la exclusión social, o sea, la pobreza severa. 3 millones de personas, esto lo acaba de publicar Cáritas, que tiene una relación directa con esos problemas, ¿no? En este país ha crecido un 187% el número de familias que tienen que elegir a final o en un momento determinado del mes si ponen la calefacción o comen. Tío, esto es muy fuerte y nadie habla de esto, o esto no se traslada. Entonces, ¿por qué eso es así? Pues porque se está esforzando mucho la administración pública en esquilmar todo lo que puede al sector productivo hasta el punto en que no ceda, que aguante ahí, que tenga las empresas necesarias para que no tengamos una quiebra del sistema. Les van expoliando cada vez un poquito más, tú te vas acostumbrando como la rana en el cazo, con el agua caliente, te vas acostumbrando a pagar cada vez más, al final haces una comparativa y dices, yo hace 5 años pagaba muchísimo menos, y con menos facturación tenía más cosas, conseguía invertir en más, podía crear más empleo. Ahora no, te van a expoliar hasta el punto máximo en el que sea posible, que eso irá creciendo. ¿Para qué? Para ir generando una sociedad dependiente, una clase media menguante, que es en lo que estamos ahora mismo entrando, y que más o menos garantice un status quo
que es todo el mundo es así, no es ni socialdemócrata, es un mundo dependiente, subsidiado, no hay liberales en ningún sitio, no tenemos a ningún gobierno que aunque se posicione como no, somos un gobierno de centro-derecha, somos capaces de estimular el sector productivo, pero usted no para de hablar de subsidios, usted no para de hablar de ayudas, usted no para de crecer en el ámbito público, sobre todo en la administración, y dejando cada vez más estrecho el sector de la libertad. Y eso es lo que tenemos aquí ahora mismo. Se presentaban dos grandes partidos, todos en realidad, porque me voy incluso más para allá, y también hablaban de ayudas, subsidios, decían que iban a bajar impuestos, pero que iban a incrementar el gasto público. Eso no se puede hacer. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, y lo que tienes que crear es una sociedad capaz bueno, que la gente sea capaz de progresar por sí misma, ¿no? Lo que no puedes estar todo el día es dándoles el pescado en lugar de darles la caña, ¿no? Yo abogo porque, aunque cueste, al principio, hay que educar a una sociedad por el progreso y por la capacidad de salir adelante por sí misma. Y estamos creando un mundo de dependientes, de gente joven que ahora mismo no comprenden que se puede trabajar y estudiar a la vez. ¿Tú conoces a algún joven que estudie y trabaje a la vez? Muy pocos. No quieren mucho. Hay muy pocos, ¿eh? Básicamente porque hasta el sistema lo impide. Cuando yo estudiaba, yo hacía nocturno, tío. O sea, yo iba nocturno, o sea, yo tenía que trabajar durante el día para poder estudiar el bachillerato, ¿no? En la universidad ya fue un drama, porque tenías que cruzar ahí las horas y hacerlo más largo porque no podías, porque tenías que pagar la matrícula, tenías que pagar cosas. Ahora mismo, hostia, si el niño no se va a Irlanda... esfuerzo se ha perdido. Si el niño no se va a Irlanda, eres un perdedor. Es ridículo, tío. Si no te arruinas para mandarle a Irlanda, claro, entonces si eres no te embargas para toda la vida. Y es más, el espíritu de sacrificio como concepto está mal visto. O sea, tú cuando hablas de... oye, que el espíritu de sacrificio es bueno. No lo estoy hablando desde el punto de vista religioso, estoy hablando desde el punto de vista de que para lograr cosas, para generar capital, precisas de esfuerzo y precisas de un cierto sacrificio durante una etapa de tu vida, a lo mejor toda, pero oye, si lo haces bien, será una etapa de tu vida para obtener capacidad de inversión, para convertirlo, para tener una cierta libertad financiera, pero hoy en día eso no lo plantea nadie, ahora es al revés. Dices, espíritu de sacrificio cero. Yo quiero un montón de cosas que me debe el Estado, que son servicios públicos, pero que tú has convertido en derechos fundamentales, y que si no me los dan, me quejo. Entonces se los dan. Y como se los dan, me paso 20 segundos delante de una cámara haciendo un baile ridículo, y con eso pues yo ya he convertido mi vida en algo importante. En este entorno vivimos también en una mentira económica importante que se llama la deuda. Es decir, nos estamos comiendo que de verdad crecemos cuando en verdad no crecemos, nos endeudamos. Claro. Y llama la atención cómo seremos una generación a futuro en el que le ha pasado un mochilón al siguiente que venga, que va, bueno, a decir de todo de nuestra generación. En plan, oiga, es que usted vivió a costa de nuestra generación, exacto, que somos los de ahora. Es decir, nosotros estamos viviendo, o nuestra generación está viviendo a cambio, a costa de nuestros hijos, menos, pero a costa de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, con la excusa de, bueno, ya llegará. Total, igual ni le conozco, ¿no? Exacto. Salvo que me inventen algo, ¿no? Y me conecten a una máquina. Para siempre, ¿no? Como dicen esos de que no vamos a morir. Pero estamos subidos en una mentira enorme, que además ha aceptado todo el sistema, en el que de verdad crecemos. No, tú quita la deuda y verás el problemón en el que estamos ahora mismo. Claro. Y cómo puede explotar eso. Pero que es la base para mantener todo eso que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo mantienes esto? Con una máquina que hace dinero como si no hubiera un mañana. Claro, pero el truco está en que en economía nada es inmediato. Y eso lo sabemos porque, por ejemplo, en la crisis de 2008 nosotros nos petó en el 2011 y hasta el 2013 no estuvo en la máxima intensidad. Dices, ustedes son 5 años, ¿no? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, porque el sistema tiene sus amortiguadores, tiene sus protectores y equilibra y ecualiza las cosas, pero hay un momento en que ya no se puede mantener eso, entonces revienta y ya está. Y revienta mal cuando has estado aguantando demasiado tiempo. Decía mi abuela que el agua de los ríos acaba llegando al mar siempre un poco a las piedras que pongas. O sea, eso no hay manera. Y es por persistencia, ¿no? O sea, es porque al final el agua dice yo llego y llego. Pues nosotros ahora estamos en un entorno que sales ahí a la calle y le preguntas a la gente que si realmente no les preocupa la deuda y dice, ¿qué deuda? ¿Y qué pasa? Si es igual. Es más, no, la deuda se pagará y no saben que lo pagan ellos, ¿no? Y como eso no es inmediato y tarda mucho y tiene ese delay continuo, ¿qué pasa? Pues resulta que podemos irnos endeudando. No percibimos que de los presupuestos generales del Estado cada vez es mayor la partida que se aplica a intereses. Es más, hay gente que considera que la deuda no se pagará y como se pagan intereses, pues tampoco pasa nada. Pero es la tercera partida ya de los presupuestos, por ejemplo, en nuestro país.
y va estrechando la capacidad de inversión del Estado. Y si no la estrecha, es porque se aumenta más la deuda, y como tú tienes inflación, como ha pasado hasta ahora, pues tienes ese ratio de deuda que es asumible, ¿no? Entre comillas, porque un 111, pues hombre, entre tú y yo, el problema es que está en 1,5 billones, ¿no? La deuda bruta. El problema de todo eso es que cuesta identificarlo a tiempo real, tarda mucho. Y seguramente estamos trasladándole un problema a generaciones que por primera vez vivirán peor que sus padres. Nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Eso es así, no podrá ser de otro modo. Lo que pasa es que no lo sabrán. Bueno, y tampoco se lo estamos explicando. Es que no lo sabrán, porque nosotros sí que... A ver, yo tengo 50 años y yo al final comparo con mi vida anterior, comparo con la de mis padres y soy capaz de identificar esos procesos. Puedo ver que pago muchísimos más impuestos que antes, que ganando muchísimo más dinero que antes me queda mucho menos. Tengo mayor incapacidad para invertir en mi propia empresa porque me chupan por todos lados. O sea, no puedo generar más empleo. He desistido de generar más empleo porque me conlleva una serie de problemas brutales, unos costes sociales increíbles, como se me ocurra decirle a alguien que te tienes que ir porque eres inservible en esta empresa, no vienes a la hora, no a hacer las cosas que hay que hacer, no lo puedo echar, me cuesta un dineral, o sea, esté donde esté, o sea, nadie me está apoyando como empresario o como sector productivo, pero nadie está apoyando a esos trabajadores para que sea fácil contratarlos, a la vez que sea fácil estimular que trabajen mejor. Ellos no lo saben, porque no tienen nada con qué comparar. Su comparación de la generación sándwich, esta entre crisis que estamos fabricando... El timeline del TikTok no llega tan abajo, ¿no? No llega tan abajo. Es más, la memoria no existe ahí, porque eran estudiantes o porque eran niños, y su comparativa es cómo era el mundo en el 2008, 2009, 2010. No van a identificar el problema en el que estamos. Y la deuda es algo abstracto. Y tú y yo nos preocupa. Y la gente que está viendo este programa le preocupa, porque sabe que la deuda, tarde o temprano, afecta a la capacidad de inversión de un país, afecta tarde o temprano a la capacidad de progreso de un país. Y cuando analizas las comparativas y ves exactamente en el punto en el que estamos, descubrimos que en Estonia se vive mejor que aquí, que en Polonia pronto se vivirá mejor que aquí, que hay países donde eran patatales hace 4 días, y ahora son países donde se vive mejor que aquí. ¿Y por qué aquí nadie protesta? Por ese cloroformo social que desayunan por la mañana la mayoría de españoles, los que no ven Negocios TV, pero la mayoría... O a Mar Vidal. A mí por la noche, ¿eh? Bueno, a primera de la mañana alguna cosa y si no por la noche en YouTube. ¿Eres optimista? Y si eres optimista, ¿por dónde empieza el cambio? ¿Por el sistema educativo? Claro, ¿cómo cambian los valores? Dices, la cultura del esfuerzo, ya, pero ¿cómo cambia? Si tienes hasta Roch poniéndolo en el equipo baloncesto, ¿no? Que dice, renuncio a un ingreso, sí, con tal de que los ciudadanos vean cultura de esfuerzo en Valencia. Es decir, que no es que nos hagan cosas, pero si eres optimista, que entiendo que sí, ¿por dónde? Y si no eres optimista, pues entonces no es una cadena. No, o sea, a ver, soy pesimista en algunos aspectos, soy optimista en otros. ¿Cómo decías? Realista informado. Soy un realista informado. Entonces, claro, un realista informado tiene que, y básicamente es que no puede haber empresarios que no sean realistas informados. Y yo creo que, sinceramente, que deberían de serlo también los trabajadores, ¿eh? Pero el empresario tiene por obligación levantarse por la mañana con un margen de información suficiente para identificar realmente lo que puede y lo que no puede hacer, y lo que supondrá hacer alguna cosa, el riesgo que tomará si lo hace en un entorno en el que estamos. Estamos en un entorno complicado. Pero soy optimista en el sentido de que... yo me dedico a la tecnología, me dedico a la implementación tecnológica en las compañías y descubro que, a pesar de que aquí todo es un cuento chino, en España es un cuento chino actualmente el ámbito de esto de la implementación tecnológica, los fondos Next Generation, el cambio de modelo productivo. ¿No sabemos ni a quién se los han dado? Pero es que, pero es que es un cuento chino, porque solamente se ha desarrollado, implementado, dicen, los que han podido llegar ahí, Fede, hay algunos más, un 11% de lo que se nos han dado. Un 11% de lo que nos han dado es muy poco, porque tampoco nos han dado tanto. O sea, en el tiempo no será tanto. Y yo es que me acuerdo cuando se dijo el gabinete ministerial que habría con el actual presidente, dijeron, habrá un Ministerio de Economía y Transformación Digital. Dije, hostia, pues bueno, o sea, no está Carmen Artigas allí. Digo, espera, no está mal, ¿no? Porque el Ministerio sean capaces de identificar que la transformación digital está en el modelo de un Ministerio Económico, está perfecto. Y luego dije, y además, ostras, una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, tío. Vamos por delante del mundo, pensé, ¿no? O sea, esto es un cambio notable de planteamiento. Pero, tío, vamos a ver. La Secretaría de Estado de la Inteligencia Artificial solo ha hecho 2 cosas. Una, el radar COVID, que un día alguien tendría que hablar de eso, 2 millones de euros ahí tirados para nada, y encima tuvieron que darse cuenta que no podían renovar el contrato porque eso no funcionaba. Y 2, un libro,
sea, un informe... Un libro blanco, ¿no? Un informe sobre los riesgos de la inteligencia artificial. No, hombre, no. Eso que lo hagan los abogados, que lo hagan en el Ministerio de Justicia, que lo hagan en... las tendencias. Que lo hagan... Tú tienes que estimular la puesta en marcha de empresas que trabajen con inteligencia artificial, que se implemente la inteligencia artificial. Olvídate de regular, tía. O sea, no es para ti. Esa Secretaría de Estado no era para regular, era para todo lo contrario, ¿no? Para decir que no hay que regular tanto, hombre, que hay que desarrollarla y hacer cosas. Entonces, en un mundo en el que creo sinceramente que hemos cometido muchos errores de implementación tecnológica, resulta que las empresas sí que se están esforzando. O sea, hay empresas que están poniendo en juego todo, ¿eh? Todo a pesar del mundo en el que estamos, a pesar de las presiones, a pesar del expolio fiscal, a pesar de las trabas que hay, están poniéndolo todo para progresar, para innovar, para inventarse cosas, para implementar y ser competitivos con el exterior. Y eso es lo que me hace sentir optimista. Y muchísima gente dentro de esas empresas, que no son los empresarios, oye, también. Y muchos son jóvenes, muy jóvenes. Y gente que sabe perfectamente que pasarse 10 minutos en TikTok es absurdo, y pasarse 10 minutos atendiendo a una clase formativa de cómo se implementa cualquier software de gestión es mucho mejor. De eso hay mucha gente. Lo que pasa es que se les ve poco. En este país no se promociona esa gente, se promocionan tonterías en lugar de explicar que hay gente maravillosa. Yo he vivido en Irlanda muchos años y recuerdo que la primera gran sorpresa que tuve fue al poner la televisión y que después del informativo, en lugar de un concurso o un programa de cotilleo, lo que había era un programa de arquitectura. La televisión, en la ERTI, digo, arquitectura, tío, analiza. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a esta gente, no? Pero es que el siguiente programa en la televisión pública de allí era un programa sobre personas que habían logrado cosas a nivel empresarial, sobre todo, sí, ¿no? Que era un ejemplo para... Eran ejemplos sociales y no veías ningún debate de cotilleo. Y el sábado por la noche, que era el programa, no sé, el Saturday Night de allí, entrevistaban a gente, tío, que en teoría eran anónimos, pasaban a ser conocidos en un país pequeño, pero por logros empresariales, por logros de investigación, porque se habían ido a estudiar a Estados Unidos y a la vuelta habían decidido montar algo. Digo, hay que cambiar eso. Y es un tema cultural. Y seguramente hay mucha más gente de la que creemos en disposición de cubrir espacios de ese tipo, ¿no? Tú lo haces. Tú aquí traes gente que está ahí, peleando por un mundo con tormentas importantes. Creo que el cambio cultural es posible. Hay empresarios en este país que no han desistido, que podrían haberlo hecho. Hablabas de Mercadona y digo, ¿sabes qué? Ahí os dejo, dejadme tranquilo, que yo ya puedo vivir con lo que tengo. Y sigue ahí, y luchando, ¿no? Y diciendo que hay que hacer un corredor, que hay que hacer un corredor mediterráneo, que esto es ridículo que aún estemos así, ¿no? Soy optimista porque creo en la gente y porque además soy un humanista de principio y creo que la tecnología nos va a permitir ser todavía más humanos. Pues muchísimas gracias, Marc Vidal, CEO de All Rework, que sé que enseguida vas a tener que viajar y viajar y viajar. Siempre viajar es bueno. Pero estamos siempre pendientes de tus canales, ¿no? Para ir informando, no solo de la tecnología, sino de esa visión que es tan importante para el mundo y que tú das en el canal de YouTube, en tus redes en general. Que ya ¿no? sabes, yo he logrado... Ya son muchos años de metido ahí en las redes, ¿no? Diferenciar el contenido. He conseguido aplicarle contenidos a según qué públicos, básicamente porque cada público está en una red distinta, ¿no? Sobre todo LinkedIn, ¿no? LinkedIn es muy tecnológico, es más empresarial, es mi vida profesional desde el punto de vista empresarial, tecnología, aplicación, y en YouTube es mucho más reflexivo en cuanto a la economía global y también cómo le afecta, ¿no? Aspectos tecnológicos, pero sobre todo economía. Twitter casi nada. En Twitter pongo vídeos y fotos y cosas así sin demasiada importancia, porque en cuanto pones algo con importancia te acribillan unos u otros y no tengo ganas de que me hagan eso. Es un horror, ¿eh? Prefiero Instagram para eso ya. Sí, es un profundo horror, ¿eh? El modelo también de que hagas lo que hagas eres, es decir, a nosotros nos han llamado aquí en negocios pro-rusos, pro-Zelensky, claro, pro-OTAN, pro-ONU, pro-Biden, pro-Trump. Yo hice una pero prueba. todo en el mismo día, ¿eh? Yo hice una prueba. Todo en el mismo día. Comunista, es que Birner es un comunista. A mí me dicen, y yo digo, pero es que eso te lo vas a encontrar siempre. Yo tengo en la oficina una persona que es un cachondo, ¿no? Y el tío dice, que además está siempre haciendo métricas y pruebas. Con esto terminamos, que si no se nos va la mañana. Y me dice, haz una prueba, Marc, que tú que tienes 100.000 y pico seguidores, tal, pon, estoy en contra de ti. O estoy en contra de vosotros, no me acuerdo qué puse, ¿no? Y entonces, estoy en contra de vosotros, claro, yo no decía de quiénes, ¿no? Ellos o los otros. O quiénes eran, porque en teoría cada uno referenciaba a la noticia que quisiera, ¿no? O sea, yo no puse a qué noticia, estoy en contra de todo eso, o en contra de todos vosotros. Bueno, las hostias que me dieron todos
fue general, o sea, todo el mundo se vio identificado con estoy en contra de ti, ¿no? Me está atacando. Me está atacando, ¿no? Viven ahí todos en un psicopático, ¿no? Una cosa tremenda. Por eso yo prefiero Instagram para hablar de política o para hablar de cosas así, porque, oye, es más naif, ¿no? La gente, yo creo que se ha creado una comunidad que es más cercana y no hay tanto protestón ahí, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Muchísimas gracias, Marc Vidal, CEO de All Rework. Buen día y buen negocio. Nuestro compañero Marc Vidal, después de hacer una tournée por varios países, espero, no sé si con jet lag o no, porque a veces eso es muy bueno. Bienvenido, Marc. Encantado. Yo básicamente querría informar de que estamos a 10 de noviembre. Lo digo porque desde abril este país está sin rumbo y tenemos una situación muy curiosa, ¿no? En el momento más complejo desde el punto de vista de la recuperación económica, que es a lo que yo me dedico, no hay nadie que esté marcando ninguna hoja de ruta, liderando absolutamente ningún cambio, estamos desaprovechando unos fondos europeos de una manera radical, estamos absolutamente fuera de lo que sería la información económica en gran medida. Ahora mismo nadie está buscando información económica, estamos en otras cosas, es pura ventana de Overton, esto es pura focalización a una serie de temas que obviamente son muy importantes, pero tienen cierta inflamación, al final hay gente que le puede interesar que esto sea así, incluso probablemente a algunos de los que nos parecería muy raro que les interesase que hubiese estos problemas, porque en los últimos días, en los últimos 3-4 días, ha habido 5 informaciones económicas muy relevantes que no se han publicado prácticamente en ningún sitio. ¿Que esto lo ha tapado todo? Totalmente, y que afectan, por ejemplo, pues al PIB per cápita de los españoles, que en estos momentos está muy por debajo ya de algunos países que eran patatales hace 2 décadas, Estonia, Polonia. Tenemos, por ejemplo, una renta disponible en España que es absolutamente la que decrece más en estos momentos de la OCDE. Tenemos situaciones económicas muy graves, somos el país que le está creciendo más la exclusión social y la pobreza severa de toda la OCDE. Esos datos, ¿por qué nos están analizando? Bueno, pero ahora? hay una cosa importante, Marc, y hablamos ya en cualquier momento, porque quizá lo que ha ocurrido es que nunca había pasado, ¿no? Doctor, general, Enrique, es decir, lo que ha pasado o lo que está ocurriendo con la amnistía, que yo sepa, nunca ha pasado y ha dejado al país un poco en shock, ¿no? No, Iker, no digo que no se tenga que tratar ni informar. Lo que digo es que es muy curioso que se inflamen algunas noticias, que evidentemente son muy importantes, y que esa gente esté en la calle rompiéndolo todo, pues hay que informar sobre ello, pero que, sin embargo, están pasando cosas que se publican ahora, se informa ahora. Pero me quieres decir que hay como una especie de... Claro, hombre, que es mucho mejor publicarlo ahora que publicarlo mañana. Perdón, Podéis intervenir. Y que es más grave y que afecta a la vida cotidiana de cada uno de los españoles y a su futuro, pero de forma radical. De aquí 2 semanas el tema de la amnistía lo vamos a tratar muy distinto, pero sin embargo dentro de 2 semanas seguiremos teniendo el mismo problema para llegar a final de mes. En este país hay un 187% más de personas, o sea, en este caso ha crecido un 187% la gente que tiene que elegir a final de mes si va a poner la calefacción o va a comer. Eso pasa en este país. Mientras tanto, tenemos un debate sobre la amnistía, que obviamente es muy importante, pero es un debate que en 2-3 semanas os aseguro que lo inflamará a quien le interese, pero no sé lo que le interesa a la gente. Nada más porque no tiene futuro. Esa es la aurora boreal. Es que le estamos dando, yo creo que se le da un valor estratégico a todo lo que ha sucedido, que creo que es mucho más táctico de lo que parece, y me explicaré. Ayer sucedió una cosa con respecto a un documento que se envió desde Bruselas, que ponía en orden, ¿no? Decía, oye, o me informáis de lo que estáis haciendo, o esto pinta mal, ¿no? Y claro, todo el mundo ha dado por visto de que ese documento favorecía, por ejemplo, al PP, ¿no? En su discurso, al discurso de los que están en contra de la amnistía, del acuerdo. Pero yo tengo amigos en Bruselas, precisamente estos días, porque se está haciendo el análisis sobre algo muy grave, que es el identificador digital, que de eso tendríamos que hablar algún día, ¿no? Sí, lo haremos. El DNI digital, ¿no? Que eso sí que es grave y nadie está hablando de ello. Pero en todo caso me comentaban, dice, ¿en serio que pensáis que esto solo ha podido salir por un estímulo vinculado a la gente cercana, a los que están en contra de la amnistía? No puede ser todo lo contrario. Dice, fíjate que son muy tácticos, estamos en manos de gente muy mediocre en el mundo ahora mismo, o sea, esa gente tan mediocre no tiene estrategia capacitada, lo que son es tácticos, aprovechan el momento y la situación para ejecutar algo. Y la táctica, en lugar de la estrategia, nos diría que tal vez a quien le interesó acelerar el proceso en la noche que tenían que decidirlo como fuera, era, en este caso, al gobierno, ¿no? Y entonces, ese documento a lo mejor estuvo estimulado no por la gente cercana al PP, sino la gente cercana al PSOE para decirle a gente de Junts, oye, o nos damos prisa o tenemos un problema. Hay como diferentes equipos en esto, y en Grecia son los mejor entrenados porque básicamente en Tesalónica es como la cantera, en la ciudad de Tesalónica está la cantera de los que
hoy en día han ido heredando todas las técnicas de guerrilla en manifestaciones. Esto lo sé porque tengo amigos en Tesalónica que cuando vino la crisis griega, alguno era incluso directivo de banco y se dedicaba todos los días a tirar piedras a medida que pasaban los coches oficiales. O sea, esa es su profesión después de quedarse en paro. Y acabaron metiéndose en esos grupos, ¿no? Y me explicaban en gran medida que esos grupos profesionales han estado circulando por toda Europa. Estuvieron en Barcelona también. Profesionales. Yo lo decía como una palabra de decir, bueno, que les encanta esto y van, no, se les paga, es que puede haber grupos profesionales. Se les pone un autobús, sí. se les reparte entre trenes, autobuses y vehículos particulares porque a veces se les intenta localizar. Cuando empiezan en estas movidas, la policía sabe perfectamente que pueden llegar tipos profesionales y lo que hacen es buscar fórmulas para que no puedan entrar. Entonces se les distribuye de diferentes maneras, utilizan Telegram, como es lógico, y sí que están más conectados de lo que parece. O sea, no están tan no se conocen tanto cuando llegan aquí, sino que muchos de ellos ya tienen relación porque son grupos todo europeos, ¿no? Bueno, hoy mismo en Telegram. Visto así, desde una perspectiva un poco lejana. Pero tenemos que atender a cómo funciona el mundo ahora. El mundo no es el mundo de los años 80, de los 50, ni del siglo XII. El mundo va a una velocidad notable y lo que no estamos nosotros entrando en esa velocidad, es decir, nosotros no percibimos a tiempo real el mundo en el que estamos entrando. Y por eso nos parece que las cosas suceden muy rápido, pero en realidad están pasando al ritmo que solo pueden pasar, mientras que nosotros tardamos un tiempo en percibir la velocidad real. Por eso, pues, entonces, los sucesos que estamos viviendo, todo esto se estimula evidentemente por lo digital, por la automatización de los procesos, por la robotización de muchas cosas, por la inteligencia artificial, todo eso está sucediendo. Y de repente nos encontramos con sucesos globales que dices, bueno, esto pasaba antes cada 40 años y ahora pasa cada 4 meses. Tenemos imágenes al detalle en tiempo real. Además, pero además eso se amplifica, se inflama y curiosamente se aprovecha por estamentos oficiales, por administraciones públicas, por élites. Y cuando hace un momento te comentaba que anteayer se llegó a un acuerdo en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, ellos han salido todos en fotografía esta mañana diciendo que por fin lo hemos logrado, el acuerdo para el identificador digital europeo. Que repito, eso es gravísimo. Y que eso pase tan rápido, y que se superponga a otras historias, quiere decir que no estamos comprendiendo el tiempo que vivimos. Dice que parece que vivimos una simulación, que dices, alguien está diseñando los eventos, ¿no? Desde cada 2x3 te pongo uno, esta sensación de que suceden tan inmediatos unos con otros, se superponen. El problema está en que no estamos utilizando las herramientas que a tiempo real también creamos, porque nos cuesta interpretar con qué podemos gestionar tanta información o tantos sucesos, y en cualquier momento, y eso sí que coincido con usted, en cualquier momento nos estalla otra cosa que nos gira todos los procesos que teníamos en esos momentos y entramos en un caos importante. Fíjate, por ejemplo, estamos a punto de entrar en un caos importante.